buenas noches. La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen les da la más cordial bienvenida a esta sesión de residentes. En esta ocasión, con el tema Abordaje imagenológico de tromboembolia pulmonar, a cargo del doctor Francisco Javier Ayala Ochoa, residente de cuarto año. Pertenece a la sede Fundación Clínica Médica Sur. Muchas gracias, doctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Francisco Javier Ayala Ochoa. Soy residente de cuarto año del Hospital Médica Sur. Estoy en la especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica y se me ha dado la oportunidad, agradezco a la Sociedad Mexicana de Radiología por la oportunidad de presentar este tema que creo que es de suma importancia, más por los tiempos que estamos pasando y aún mayor conforme a nuestra especialidad y en qué podemos hacer para ayudar tanto a nuestros compañeros clínicos como, por supuesto, a los pacientes que atendemos. Para esta plática me voy a basar en ciertos puntos: la introducción, aspectos epidemiológicos, etiología, por supuesto, el enfoque va a ser los hallazgos por imagen y el tiempo de evolución, el diagnóstico del tiempo de evolución de esta entidad. Me voy a basar más como en un contexto de urgencias, dado que esta entidad depende mucho del tiempo de reacción que tengamos nosotros y, por supuesto, de qué tan familiarizados estemos con las imágenes, con la gama de presentación que puede tener por los diferentes métodos de imagen esta patología. Bien, solo por definición, es no más complejo que la presencia de coágulos dentro del sistema arterial pulmonar. Estos coágulos, el 90% de estos son entidades que migran a partir de otra entidad, que es la trombosis venosa profunda. Está dirigida a través del sistema venoso profundo de los miembros pélvicos inferiores. Como les digo, esta es la causa más común, pero no podemos olvidar otras causas, pero sí tenemos que tener en cuenta que esto es lo más representativo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos muchísimos factores de riesgo, como es el paciente postrado o la hospitalización prolongada, traumatismo amplio, el embarazo, el uso de anticonceptivos orales o incluso también obesidad. Todos los pacientes con cáncer pueden tener el riesgo incrementado de esta entidad. Antecedentes, como les mencionaba, de trombosis venosa profunda, los accesos vasculares y algunas otras más raras, como son mutaciones del factor 5 y de protrombina. Ahora, todos estos factores de riesgo hay que tenerlos en cuenta a la hora de que estamos delante de un estudio que sospechamos que puede ser de un paciente con tromboembolia pulmonar. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Para empezar, vamos a ir viendo la prevalencia y la epidemiología. La importancia de este tema no es menor, dado que es la tercera causa más común de muerte por motivo cardiovascular agudo, solamente superado por el evento vascular cerebral y por el infarto agudo al miocardio. Ahí la importancia que tiene esto. Las estadísticas más certeras las podemos tener de la bibliografía tanto estadounidense como la europea. En Estados Unidos son diagnosticados 600,000 casos de esto al año, lo que nos da más o menos un equivalente de 29 hasta 78 casos por cada 100,000 habitantes, esto en la población en general. También se asocian de 100,000 a 180,000 muertes al año asociada a esta entidad. Y de ahí la importancia de esta plática. La mortalidad en no tratados es hasta del 30%. Entonces, como les mencionaba, el motivo de esta plática es llevarles un poco de los diferentes métodos de imagen y de la gama de presentaciones que podemos encontrar en cada uno de ellos para llegar al diagnóstico certero. Ahora, vimos ya los factores de riesgo que están asociados a tromboembolia pulmonar. Sin embargo, esta enfermedad ganó mucha más relevancia en estos últimos 2 años, dado que tiene una muy fuerte asociación con COVID-19. Este artículo de Radiology del 2020, finales del 2020, fue uno de los primeros en ejemplificar la fuerza de asociación que tiene el tromboembolismo pulmonar con el COVID en pacientes severos. En este caso fue un estudio multicéntrico que reunió a 328 pacientes.
Los criterios de inclusión para este estudio fueron que tuvieran PCR positiva, la saturación de oxígeno, aún con apoyo suplementario, era menor al 80%, y por ende todos estos pacientes estaban intubados y en el servicio de terapia intensiva. Los resultados que arrojaron fueron sumamente alarmantes, dado que de todo el universo de pacientes que les mencioné, el 22% de estos pacientes llegó a presentar tromboembolia pulmonar. Vemos que en la población en general teníamos desde 29 hasta 75 pacientes por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, aquí en pacientes con COVID severo tenemos el 22% de todos estos pacientes pueden llegar a presentar tromboembolia pulmonar. No solamente el COVID grave está asociado a tromboembolia pulmonar, sino que de este universo de pacientes con COVID positivo, grave y tromboembolia pulmonar, hubo 5 factores de asociación que también fueron bastante alarmantes. Los pacientes más comunes en desarrollar tromboembolia pulmonar fueron pacientes entre la sexta y séptima década de la vida, pacientes con obesidad caracterizados por índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, hipertensión pulmonar, hubo asociación entre es más común en varones, 2.5 a 1 por cada mujer, y también en afroamericanos. Vamos a ver, en el contexto de urgencias, ¿cómo podemos reconocer a estos pacientes? Pues estos pacientes tienen una triada característica, que es disnea, dolor torácico y taquipnea. Sin embargo, en menos de la mitad de los casos que llegan a un paciente con esta entidad y se presenta a urgencias, menos del 30% va a tener, alrededor del 30% va a tener esta triada característica, por lo que no podemos permitir que esto sea el único fuente de referencia que tengamos. Los criterios de sospecha para estos pacientes están bien establecidos y han sido modificados varias veces. La escala de Wells es una escala que nos permite tener un mayor índice de fiabilidad acerca de qué pacientes con esta triada o con estos sintomatología sospechosa de tromboembolia pulmonar sí ameritan un tratamiento de seguimiento o incluso estudios de seguimiento por imagen un poquito ya más invasivos. Esta escala toma varios puntos en cuenta, como son los signos clínicos característicos de trombosis venosa profunda, cirugía reciente o inmovilización, frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto, antecedente reciente de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, hemoptisis, neoplasia maligna activa y tromboembolia como principal sospecha. A cada uno de estos puntos se les da una puntuación. Y la intención de esto es dejar al paciente en tres probabilidades diagnósticas, que son baja, intermedia y alta probabilidad. Cada uno de ellos tiene un diferente abordaje. En los pacientes con baja probabilidad, o sea, menos de 2 puntos, el diagnóstico de tromboembolia pulmonar es descartado. Sin embargo, en los pacientes con riesgo intermedio, esos pacientes se les solicita, ahora sí de primera instancia, una cuantificación del dímero D. Dímero D es, ahorita vamos a mencionar un poco más de esto, pero el dímero D es un valor laboratorial que lo que representa es un proceso de coagulación reciente. Esto, el punto de corte muy importante es 500, menos de 500 o más de 500. Cuando el paciente con esta sintomatología y categorizado en riesgo intermedio tiene una prueba de dímero D positiva, más de 500 nanogramos sobre decilitro, automáticamente pasa a riesgo alto. En este caso, ya en riesgo alto, ya se hacen estudios específicos para determinar si el paciente tiene o no una tromboembolia pulmonar, dado que ya es considerado como de primera posibilidad. Ahora, les mencionaba lo que era el dímero D. El dímero D, vamos a hacer un breve paréntesis porque es importante que desde el punto de imagen no perdamos el piso y no perdamos en cuenta otros factores externos a la imagenología, como es este valor laboratorial. El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina y su presencia indica un proceso de fibrinolisis posterior a una trombosis. Ahora, ¿este dímero D es específico de tromboembolia pulmonar? La respuesta a esto es no. Tengo aquí una lista de otros
factores que pueden llegar a presentar incremento en el dímero D, como es trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, por supuesto, pero no podemos dejar al lado las neoplasias, infarto, neumonía, embarazo o incluso hepatopatía, por lo que esto no es específico de tromboembolismo pulmonar, pero sí es de gran ayuda para esto. Como les mencionaba, el punto de corte de esto es de 500 nanogramos sobre decilitro. La referencia que podemos hacer en cuanto al uso de dímero D es que es un estudio laboratorial con alta sensibilidad, pero muy baja especificidad. En este artículo que les traigo sobre la utilidad del dímero D en el diagnóstico de tromboembolismo en el contexto de urgencias, en este artículo toman 116 pacientes con sintomatología compatible con tromboembolismo pulmonar. De estos 116 pacientes, 72 mostraron dímero D alto, que corresponde al 62%, mientras que 44 tuvieron un resultado bajo, que corresponde al 38%. Sin embargo, solamente 13 pacientes resultaron positivos para tromboembolismo pulmonar. Por ende, podemos asumir entonces que de 13 casos, el 100% de estos tuvieron una prueba de dímero D positivo y 0 de ellos obtuvo una prueba negativo. Y para concluir, entonces, la sensibilidad del dímero D en un paciente con tromboembolismo pulmonar es hasta del 100%. Sin embargo, la especificidad no supera ni siquiera el 50%, por lo que concluimos con este artículo que no se puede hacer diagnóstico, y menos en el contexto de urgencias, de tromboembolismo pulmonar con uso de dímero D de forma aislada. Por eso tenemos que tener un contexto del paciente, la sintomatología, el tiempo de evolución y, por supuesto, el dímero D para acuñar el grado de riesgo que tiene un paciente de tener tromboembolia pulmonar. En cuanto a los métodos de imagen, que es lo que más nos concierne a nosotros, hay múltiples métodos de imagen para esto. Desde la radiología convencional, la tomografía, ya sea simple o en la modalidad de angiotomografía de vasos pulmonares, y hay otros métodos como es la resonancia magnética y como es también el estudio de gammagrafía pulmonar, ventilación, perfusión. Sin embargo, el propósito de esta plática es más enfocado a un contexto de nos encontramos un paciente en urgencias, dado que ahí es donde más se le puede dar un abordaje a tiempo y llevar un diagnóstico más acertado y, por supuesto, que repercuta en cuanto al tratamiento y desenlace del paciente. Tenemos varios signos clásicos que han sido descritos desde la radiología convencional para el diagnóstico de esta entidad. El primero que les quiero mostrar es el signo de Fleschner. Signo de Fleschner, como lo estamos viendo en la imagen de radiografía de tele de tórax a su izquierda, es aquí está, una arteria pulmonar prominente a nivel del ilio. Vemos el ilio del lado derecho y lo comparamos con el contralateral y vemos que hay una importancia en la prominencia derecha. A este signo se le llama signo de Fleschner, lo que representa en cuanto a la fisiopatología es una obstrucción por un trombo que está incrementando la presión intraluminal de la arteria principal pulmonar derecha y por consiguiente está haciendo una dilatación de manera aguda. Esto lo que indica, como les digo, es la obstrucción al menos del 50% de la luz. Y, sin embargo, esto es observado solamente del 25 al 30% de los pacientes con tromboembolia pulmonar. Otro signo descrito es la joroba de Hampton. Esta es caracterizada como la opacificación pulmonar periférica en forma de domo con base pleural. Aquí, como les muestro, lo característico de esto es que tenga una forma de domo o pirámide. El vértice de esta pirámide tenga un cierto alineamiento hacia el ilio pulmonar y la base esté en contacto con la periferia o la pleura. Esto ocurre por hemorragia del segmento infartado a través de las arterias bronquiales y también es llamado signo del cubo derretido o también melting sign. Esto es encontrado alrededor del 30% de todos los casos de TEP. Hemos visto hasta ahora dos signos radiológicos clásicos en radiografía simple de tórax y vemos que oscilan en torno al 30% de los casos. Otro dato de importancia de esto es que, como les mencioné, esto es llamado signo del cubo derretido y esto tiene su base
dado que esto es un signo que aparece pronto y también desaparece relativamente pronto. En este seguimiento de casos de este paciente, vemos que en la base pulmonar derecha, observamos imagen en domo. El vértice está apuntando, tiene una cierta alineación hacia el ilio del lado derecho, y la base pleural, la base es de ubicación pleural, está rodeado también de incremento en la densidad de forma difusa en un aspecto retículo nodular. Esto fue en julio. Ya en agosto vemos que tuvo una resolución bastante satisfactoria en solamente 4 semanas, por lo que así este signo fue descrito como el signo del cubo de hielo, porque parecía tener un aspecto como que si se derritiera. Otro signo clásico de esto es el signo de Westermarck. Esto es descrito como la hiperclaridad pulmonar periférica secundaria a la oligoemia por obstrucción vascular, como lo podemos ver en ambos ápices pulmonares de los dos hemitórax. Puede coexistir con dilatación de los vasos arteriales pulmonares a nivel del ilio. O sea, podemos tener una mezcla incluso de signo de Westermarck y signo de Fleschner. La presentación de este es incluso menor. Se presenta en torno al 10% de todos los casos de tromboembolia pulmonar. Otro signo característico es el signo del nudillo, que este es como la continuación o un poquito más descrito sobre lo que ya hemos visto del signo de Fleschner. Aquí es la dilatación arterial bronquial, pero con disminución abrupta en el calibre, como lo podemos ver aquí en el ilio pulmonar derecho. Tenemos un ilio bastante prominente y que de pronto se amputa. Esto está presente en torno al 20% de todos los casos de tromboembolia pulmonar. Y otros signos que también tienen su descripción, aunque no están tan asociados ya a tromboembolia pulmonar. Tenemos aquí mucha gama de presentación, como lo podemos ver, algo tan tenue como es un derrame pleural o una elevación diafragmática de manera inespecífica, o atelectasias que pueden estar en varios lugares del pulmón, típicamente hacia las bases, y edema pulmonar agudo. Como vemos, la gama de presentaciones por radiografía simple es bastante extensa. Lo que les quiero mostrar aquí es que estos signos radiológicos, pese a que tienen tanto tiempo de ser descritos y son los mayores, los que han sido más representados o caracterizados en cuanto a tromboembolia pulmonar, vemos que la sensibilidad que tienen es muy baja. La sensibilidad del signo de Westermarck está en 14%, joroba de Hampton en 22%, el signo del nudillo en 10% y signo de Fleschner en 25%. Lo que sí es que son bastante específicos. La especificidad no baja del 82% en cualquiera de estos signos. Entonces, aquí lo que quiero que hacer el hincapié es: no se puede realizar diagnóstico de tromboembolia pulmonar por radiografía simple. En caso de que tengamos sospecha, tanto clínica como por imagen por radiografía simple, hay que progresar y usar otros métodos diagnósticos para llegar a un diagnóstico más certero. Ahora, el estudio más indicado para esto es la angiotomografía pulmonar. Esta tiene un protocolo bastante establecido, como estos son los parámetros técnicos para la adquisición: el caudal, que esté al menos de 3 a 4 centímetros cúbicos por segundo, y la toma de adquisición entre los 8 a 11 segundos. Una pausa de apnea de al menos 5 segundos. La cobertura del tórax va a ser entre 20 a 25 centímetros, el kilovoltaje de 120, el miliamperaje de 200, la rotación de 0.5 segundos y reconstrucciones de al menos 1 milímetro de grosor y 0.7 de intervalo. Esto es como clásicamente han sido descrito la angiotomografía. Claro que con softwares modernos ahora para tomografía sobre gatilleo podemos censar la concentración de medio de contraste y tener un estudio mucho más específico, pero esto es como clásicamente ha sido descrito. Ahora, algo muy importante que se tiene que tener en cuenta tanto en angiotomografía de vasos pulmonares como en cualquier otra es la concentración de medio de contraste a la hora de la caracterización que estamos viendo. A nivel del tronco de la arteria pulmonar no puede ser inferior a 200. Lo recomendado es 250 unidades Hounsfield, o sea, la concentración a la toma del estudio, y así detectamos que el estudio está en óptimas condiciones.
La imagen de la izquierda es como se está caracterizando adecuadamente. El medio de contraste está llegando en esta concentración de 200 a 250 y esto nos da una pauta de que el estudio está bien, técnicamente bien tomado y que es diagnóstico. Sin embargo, la imagen de la derecha, como vemos, ya está un poquito pasado el medio de contraste. La opacificación es incluso más aparente en la aorta descendente y no tanto en el tronco de la arteria pulmonar, por lo que este estudio no va a ser de utilidad diagnóstica, no va a tener una utilidad diagnóstica adecuada. Ahora, vamos a hablar de los signos directos de tromboembolia pulmonar por angiotomografía de vasos pulmonares. Lo más importante aquí es la visualización de los trombos. Si tenemos una ocupación del sistema arterial pulmonar, pues el defecto de llenado de esto, con el paso del medio de contraste, nos va a dar el diagnóstico directo. Esto es la visualización entera y certera del trombo en el sistema arterial pulmonar. Así podemos llevar a la caracterización por un score, que es el que tiene a su derecha, que es el score de Canadley. El score de Canadley lo que busca es la representación directa entre los hallazgos por tomografía y compararlo con la mortalidad que tiene ese paciente. En el score de Canadley, en esta representación esquemática, tenemos varios números que representan ciertas regiones anatómicas del sistema arterial pulmonar. El 18 aquí vemos que hay un 18 en el tronco de la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar derecha, la principal, tenemos 10, la izquierda tenemos 8, y de ahí, tanto en ramas segmentarias como subsegmentarias, el número va disminuyendo. Este número está directamente relacionado a la mortalidad que va a tener el paciente. Si tenemos, por ejemplo, que hay la presencia de trombos en la arteria pulmonar principal derecha, el 10 lo que significa es el porcentaje de mortalidad directo en ese paciente. Y si tenemos una obstrucción completa de ese tramo vascular, el número se multiplica por 2. O sea, si tenemos ese mismo trombo que ya habíamos visto en la rama principal derecha y obstruye completamente la luz, este 10 es 20 y ese 20 es directamente la mortalidad al momento de la evaluación que tiene el paciente, por lo que es muy importante caracterizar no solo si hay o no trombo, sino dónde está y hasta dónde se extiende. Otros signos directos de tromboembolia pulmonar es el defecto completo de llenado. Esto incluye, como ya les mencioné, y para la clasificación anatómica que ya habíamos visto, se obstruye completamente la luz, o sea, si ya no hay paso de medio de contraste a partir de ese punto. Muy importante que no se nos vaya a pasar eso. En cuanto a otros signos directos de tromboembolia, otro que está descrito es el signo de la dona, signo del anillo. Ahorita vamos a seguir viendo otros ejemplos, pero los que les quiero mencionar hay dos tipos de tromboembolia pulmonar, la tromboembolia pulmonar aguda y la tromboembolia pulmonar crónica. La tromboembolia pulmonar aguda se va a definir solamente, o sea, la forma más fácil de caracterizarla o de tenerla en cuenta es solamente va a estar un lado de ese trombo adosado a la pared y el resto va a ser de borde libre, por lo que aquí como vemos en la imagen, el contraste está pasando al lado del trombo, porque el trombo no está en contacto con la pared. Esa parte del trombo es borde libre, por lo que el contraste lo está rodeando y haciendo la imagen que estamos, en este caso, relacionándolo con el signo de la dona. La perfusión arterial será periférica. Otro caso, por ejemplo, este solamente es en proyección sagital, pero es el mismo ejemplo. Tenemos un borde que está adosado a la pared y el resto es de borde libre. Aquí en sagital lo podemos caracterizar como el signo de las vías del tren, porque tenemos un defecto de llenado que es central, o sea, está como si estuviera flotando, y el paso de medio de contraste se va a dar en la periferia este. Si esto, como lo vemos en sagital, lo caracterizamos como vías del tren. Si lo viéramos en sagital, lo veríamos como el signo de la dona. Es la misma representación del borde libre y el contraste rodeándolo a este. Hay otros signos que no se nos pueden pasar, como es el signo de la luz hiperdensa. Este ya es un signo indirecto de tromboembolia pulmonar, pero este signo ha ganado bastante importancia
por la presencia de, bueno, pues por la pandemia, por el contexto de la pandemia y el incremento en el número de casos de tromboembolia pulmonar. Cuando un paciente no llega a una resolución adecuada, paciente con tromboembolia pulmonar aguda, no llega a una resolución adecuada, este paciente pasa o podría pasar a tromboembolia pulmonar, pero ya crónica. En estos pacientes, como les digo, es importante reconocer este signo porque precisamente habla de esto, de los casos de tromboembolia pulmonar crónica, o sea, donde el trombo está adosado a la pared y ha pasado tanto tiempo que ya se empieza a calcificar. Como vemos aquí en la imagen de la arteria pulmonar derecha, observamos que la flecha está señalando una imagen que es más densa que el resto del contenido vascular, mal delimitada, un aspecto fusiforme, y que en la imagen de la derecha, cuando pasamos medio de contraste, observamos un defecto de llenado que está en la periferia de la arteria pulmonar principal derecha. Así es como estos trombos los podemos incluso llegar a sospechar en tomografía simple, pero pues hay que conocerlo. Este signo, como les digo, se llama signo de la luz hiperdensa o signo del sol naciente. En este artículo que habla de esto, eh, lo, lo relaciona solamente como que tiene una sensibilidad del 36% y especificidad de hasta el 99%. O sea, no se hace el diagnóstico de tromboembolia pulmonar con este signo, sino que este signo nos debe dar unas banderas rojas para realizar un estudio de tomografía de seguimiento en caso de que este paciente sí haya tenido antecedente de tromboembolia pulmonar, dado que no hay una resolución completa de esto y la que ahorita vamos a mencionarlo, las repercusiones que tiene la tromboembolia pulmonar crónica en el resultado de la vida del paciente. Otros ejemplos de lo mismo, observamos tanto en las arterias pulmonares derecha e izquierda, estas imágenes más densas, los contornos están bien definidos, el aspecto es fusiforme en cuanto a la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha, mismo nivel, solamente aquí estamos pasando el medio de contraste y el medio de contraste está enfocado en la circulación arterial pulmonar. Ya observamos que esas imágenes más densas eran en realidad trombos que estaban en cierto grado de calcificación, pero aquí ya los estamos viendo como defectos de llenados ya propiamente, incluso están ocasionando están ocasionando que la luz se esté bastante disminuida, especialmente del lado izquierdo. Otros datos indirectos de tromboembolia y que no los podemos dejar de lado, como los vimos también en la radiografía simple de tórax, son la atelectasia y el vidrio despulido. La atelectasia, como lo vemos, esto solamente es el hallazgo por tomografía. En radiografía simple, por ejemplo, lo podríamos observar como el signo de melting sign, que no es otra cosa que un incremento en la densidad en forma de domo, el vértice apuntando hacia el ilio y la base pleural. Y aquí el vidrio despulido, cuando tenemos también una atelectasia grande y que está asociada a vidrio despulido, en tomografía simple no podemos dejar de descartar, y más si el paciente está en contexto de urgencia, con un infarto pulmonar. Eso es lo más grave que podemos llegar a sospechar. Otro signo indirecto de tromboembolia es el signo del mosaico. Lo que nos habla aquí es de la gradificación de la perfusión pulmonar. Vemos aquí unas áreas que están más densas, dando en el parénquima, y otras áreas que están menos densas. Las áreas que están más densas son las áreas que aún tienen una cierta perfusión. Las áreas que están más hipodensas, pues son áreas que ya están sufriendo de cierto grado de isquemia. Esto es representado en tomografía, sin embargo, su representación directa en radiografía es la oligoemia. Aquí, como la definición nos da, es disminución en la vascularidad parenquimatosa distal. No se nos puede pasar. Este es un signo bastante tenue y bastante inespecífico, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en cuanto a la medición o a la estadificación de la gravedad, esto es bastante importante. Y aquí sí he notado que hay confusión, tanto hasta en gente de nuestro gremio como en nuestros compañeros clínicos. La clasificación está dada o fue hecha por la Asociación Americana de Corazón y la gradifica en 3 etapas: masiva,
submasiva y no masiva. No es una clasificación que diga o que estipule extensión, es una clasificación que dice la presencia o ausencia de tromboembolia pulmonar y el estado del paciente. En este caso, la masiva lo que está proponiendo es la presencia de tromboembolia pulmonar y estado de choque, por lo que difícilmente va a ser el radiólogo el que acuñe este término. Sin embargo, en cuanto a la clasificación de submasiva y no masiva, ahí sí podemos ayudar un poco más a nuestros colegas clínicos en el contexto de urgencias, dado que la clasificación submasiva habla de tromboembolia pulmonar y falla cardíaca derecha, mientras que la no masiva es solamente la presencia de tromboembolia pulmonar. Esto es muy importante, la clasificación de esto, porque el nivel de mortalidad que vamos a tener es completamente diferente en los tres estadios. En la clasificación de masiva tenemos desde el 25 hasta el 65% de mortalidad, submasiva del 3% de mortalidad y no masiva menor al 1% de la mortalidad. Entonces es bastante importante la clasificación de esto, una pronta etapificación para llegar a un mejor diagnóstico en cuanto al paciente. Hablábamos de la clasificación submasiva. Ahí es donde sí podemos ayudar un poco más al clínico, dado que hay datos que nos hablan de falla cardíaca de manera indirecta, como es la dilatación de las cavidades derechas. Aquí en estas dos imágenes que les traigo, la imagen de la izquierda es una imagen en un corte axial, en una angiotomografía, y lo que estamos viendo es que hay defectos en el llenado, tanto en la circulación principal derecha e izquierda. Y en unos cortes más abajo vemos el corazón del paciente. En el corazón ya vemos una discrepancia muy grande en cuanto a la simetría de las cavidades derechas e izquierdas. Vemos que las cavidades derechas están mucho más dilatadas que sus contrapartes izquierdas. La pérdida en la relación comparativa entre ambas cavidades es lo que nos habla de falla cardíaca. La relación normal es de 1 a 1. En este caso, pues no hay duda. Desde la apreciación ya estamos viendo que hay una discrepancia muy grande. Sin embargo, cuando podemos tener cierta duda, hay que medirlo. Entonces, la medición de esto se da desde los bordes internos, tanto de la pared ventricular hasta el septum interventricular, hacia ambos lados. Como les digo, la relación más o menos debe ser de 1 a 1 para tener una adecuada diferenciación entre las cavidades. Otra cosa que podemos también tomar en cuenta es dónde está el septum interventricular. Solamente de forma apreciativa, aquí estamos viendo dos imágenes. La imagen de la izquierda es una imagen a nivel de las cámaras cardíacas, donde ya de aquí observamos que el septum interventricular está bastante desplazado hacia la izquierda. Ya de forma apreciativa, esto no es lo normal y coexiste con la dilatación de cavidades derechas, lo que nos habla de forma indirecta de insuficiencia cardíaca. Y otra cosa que podemos ver es el reflujo venoso. Vemos que en la imagen de la derecha estamos a nivel del hígado, pero la imagen que estamos buscando aquí es en qué fase estamos. Aquí estamos en una fase arterial, dado que tenemos la aorta descendente llena de contraste en su máximo punto de opacificación, pero también tenemos contraste en la vena cava inferior y en las venas suprahepáticas. ¿Cómo se explica que llegó el medio de contraste a este punto? Pues hay un reflujo en el medio de contraste que llegó primero al corazón y pasó de forma retrógrada hacia la circulación hepática. Entonces, esto no es lo normal y nos habla de un mal manejo sobre el sistema de hemodinamia del sistema cardíaco derecho. Ahora, en cuanto al tromboembolismo pulmonar crónico, esto es muy importante que no se nos pase, dado que esto está descrito como la resolución incompleta de la trombosis pulmonar. Las complicaciones que tiene son diferentes al tromboembolismo pulmonar agudo y tiene sus propias complicaciones. Esto ocurre del 2 al 18% de los pacientes con tromboembolia pulmonar aguda. De estos pacientes, cuando no tienen una resolución adecuada, pues evoluciona a tromboembolia pulmonar crónica. ¿Y qué es lo malo de estos pacientes? Pues que
estos pacientes podrían llegar a desarrollar hipertensión arterial pulmonar severa, causada por secundario a la tromboembolia pulmonar. Y la tasa de supervivencia de estos pacientes a 5 años es solamente del 30%, por lo que la caracterización y el reconocimiento temprano de estos pacientes, aun cuando estén asintomáticos, podría ayudarles muchísimo en su calidad de vida y pues obviamente en la mortalidad. En el tromboembolismo pulmonar crónico, la morfología es un poco diferente al del tromboembolismo pulmonar agudo. Habíamos mencionado que en el agudo tenemos solamente una parte que está adosada a la pared del vaso sanguíneo y tenemos una gran área de borde libre. Aquí no es así. Aquí ya tuvo mucho tiempo para remodelarse y tenemos muchas formas de la morfología de los trombos que pueden llegar a presentarse. La más común es la que estamos viendo del lado izquierdo, que es cuando el trombo se adosa de manera lateral a las paredes del vaso sanguíneo, haciendo una morfología de semiluna, mientras que la luz, que es lo que estamos viendo en la flecha, está bastante disminuida. El grado de estenosis que puede ocasionar esto es lo que condiciona la repercusión hemodinámica que va a presentar el paciente. Otras morfologías son las morfologías en bandas, que lo podemos ver como la imagen del medio, que es esta imagen como pseudoseptos que podemos ver, o telas de araña, gracias a la trombolisis que se tuvo en que el paciente mostró y a al golpe pues, de la presión de la hemodinamia sobre los trombos, haciendo esta morfología un poco más fusiforme. Otras maneras también es la recanalización. La sangre, por la misma presión que lleva, empieza a destruir parcialmente el trombo, pero el trombo está bastante adosado a la pared, por lo que podemos tener incluso ciertas áreas que tienen un aspecto más fusiforme o un aspecto pues, muy variado en cuanto a la recanalización que muestran. Las imágenes que les muestro pues son las típicas en la morfología que tienen del adosamiento o el comportamiento de un trombo crónico en el parénquima arterial. Y aquí lo que les quiero mostrar es la diferencia, ya viéndolo en ejemplos, sobre la tromboembolia pulmonar aguda y la crónica. Recordemos que la forma aguda, ya mencionándola, tenemos una parte que está adosada a la pared y otra parte que está de borde libre. Entonces, las imágenes características que vamos a encontrar en tromboembolia pulmonar aguda es el medio de contraste bordeando este borde libre. Entonces, aquí tenemos esta imagen que es de la dona, o sea, el defecto de llenado va a ser central. Mientras que en el otro lado, ya el trombo tuvo mucho tiempo para remodelarse y adaptarse a las paredes del vaso, lo que está provocando aquí una morfología en semiluna y reduciendo el espectro de la luz arterial. Entonces, es importante no solamente la visualización del trombo, sino la característica morfológica que tiene, que nos puede dar paso a pensar en si es agudo o crónico. Mismo ejemplo, como les mencionaba, este solamente es en otra proyección. Ya lo vimos en axial, ahora vemos la imagen de la izquierda, que es un caso de tromboembolia pulmonar en proyección sagital. Aquí en esta proyección lo que vemos es el borde que está adosado a la pared y por supuesto el borde libre. Como el contraste, como el borde libre no contacta la pared, pues fácilmente el medio de contraste puede bordearlo y dar un aspecto en vías de tren. Mientras que en el caso contrario, la tromboembolia pulmonar crónica, ya hubo mucho tiempo y está bastante adosado ya a la pared, por lo que la morfología ahí es bastante diferente y vemos que fuertemente está adosado y está cambiando el volumen endovascular que muestra el vaso. Y esto pues va a provocar bastantes repercusiones en la hemodinamia del paciente. Otra cosa que nos puede dar pauta a pensar en si es crónica o si es aguda son los ángulos. Los ángulos más agudos nos hablan de un proceso más reciente. Los ángulos agudos entre 45 a 60 grados nos hablan de una tromboembolia pulmonar aguda, mientras que los ángulos más allá de los 90 grados nos hablan de una tromboembolia pulmonar crónica, mostrando ángulos obtusos. A modo de resumen, les traigo esta tabla que nos habla de la tromboembolia pulmonar tanto aguda como crónica.
Los hallazgos por tomografía, los hallazgos directos mostrados en la angiotomografía pulmonar, pues son bastante simples. Lo difícil aquí son los datos indirectos. Aquí, como vemos en la tabla, lo que podemos llegar a observar en los estudios de imagen es infarto o hemorragia pulmonar entre los hallazgos para tromboembolia pulmonar aguda, indirecta, oligoemia segmentaria, atelectasia y derrame pleural. Mientras que en los hallazgos indirectos de tromboembolia pulmonar crónica podemos observar flujo colateral, dilatación de la arteria pulmonar principal, incluso cuando pasa mucho tiempo, estos trombos tienden a la calcificación y podemos encontrar calcificaciones murales o incluso de los trombos. Y pues como forma de conclusión, esta es una enfermedad severa, es común, es la tercera causa más común de muerte cardiovascular, como les mencioné, solamente detrás de infarto agudo al miocardio y de evento vascular cerebral es donde se encuentra la tromboembolia pulmonar. Y sobre todo que en el contexto de esta pandemia por COVID, afortunadamente, ya estamos viendo muchos menos casos severos, pero no podemos bajar la guardia y no podemos dejar de estar relacionados o frecuentados con los hallazgos que podemos encontrar en esos pacientes. No solamente nos basta mencionar que hay presencia o no de trombos pulmonares, sino que tenemos que caracterizar la localización de los trombos y, por supuesto, decir por la morfología, de decidir si es agudo o si es crónico. Esto influye muchísimo en el tratamiento y, por supuesto, en el desenlace que va a tener el paciente. En la clasificación de la gradificación, nosotros podemos ayudar mucho en cuanto a la clasificación, como les mencionaba, si es masiva, submasiva o no masiva, mostrando o, en este caso, caracterizando los hallazgos indirectos de cardiopatía derecha, como lo es la evaluación de la arteria pulmonar, que el diámetro esté normal y no incrementado, el ventrículo derecho y aurícula derecha, que tanto están comparados con sus contrapartes, si hay o no reflujo de vena cava inferior o de venas suprahepáticas. Esto lo mencionamos y esto pues es bastante importante para el clínico, pero tampoco podemos olvidar de las alteraciones que son extravasculares, como son las pulmonares, la presencia o sospecha de infarto, atelectasia, derrame pleural o hemorragia pulmonar, más si no tenemos como primera instancia un estudio de angiotomografía pulmonar, si el primer estudio que nos llega es una tomografía simple de tórax. Estos hallazgos van a ser los que nos den las banderas rojas para pensar en tromboembolia pulmonar y hacer un estudio de seguimiento, un estudio diagnóstico ya enfocado para determinar si hay o no presencia de tromboembolia pulmonar. Y eso sería todo. Muchas gracias.